Las cosas que se vivieron ahí en la colonia eran cosas muy malas. De hecho, ahora recién estamos con ayuda psicológica, después de tantos años. Pese a los años, pese a la distancia, las heridas siguen abiertas. El fenómeno de Colonia Dignidad y sus consecuencias siguen hasta el día de hoy. Paul Schaeffer murió en la cárcel hace ya más de una década, pero sus víctimas siguen esperando la tan anhelada reparación. Nosotros nunca pensábamos que litigar con la Colonia Dignidad fuese tan engorroso. Acusan a los actuales líderes, descendientes de los antiguos jerarcas cercanos a Schaeffer, de ocultar los bienes y así trabar el pago de indemnizaciones. Se apropiaron, y lo voy a decir muy gráficamente, del botín millonario Colonia Dignidad. Estamos en una zona rural de Parral. Aquí nos vamos a encontrar con Johan. Él es una víctima. De niño estuvo en la ex Colonia Dignidad. Hola. Hola. Hola, Johan. Sí. Adelante. La historia de este hombre se remonta a unos 30 años atrás. Tenía 7 años cuando comenzó a recorrer estos caminos en la ruta a Colonia Dignidad. Esto eran huellas antes nomás, no camino, como ahora. Cuando venían los buses, recorrían los sectores. Llevaban los buses con niños a la colonia los fines de semana. Nos quedábamos allá, estábamos sus meses allá, semanas completas de repente. El viaje no dura más de media hora. Pronto comenzamos a llegar al enclave alemán, los antiguos dominios de Paul Schaeffer. Este es el río que ustedes cruzaban cuando niños en balsa, ¿no? Sí, este es el río que aquí derecho estaba la balsa. Este es el río Perquilauquén. Y acá cruzábamos la balsa, nos estaban esperando los buses, hombres, mujeres, y nos íbamos separados para adentro. Así se concretaba un viaje siniestro. Muchos niños lo hacían con miedo. Sabían quién los esperaba del otro lado. Y aquí ya estamos en la entrada. Claro, Aquí ya... estamos llegando. Sí. Pero al llegar ahí es como una frialdad que da, es como un temor estar ahí. Ángelo también hizo ese recorrido. Hoy, por primera vez, decide hablar respecto a lo que vivió, siendo solo un niño en la Colonia Dignidad. A mí me ha costado mucho. Personalmente me ha costado mucho porque, de hecho, ahora recién estamos con ayuda psicológica. Y uno se guarda muchas cosas. Y las cosas que se vivieron ahí en la colonia eran cosas muy malas. Muy malas. Fue a los 12 años que entró a Colonia Dignidad. Cuenta que tras ser hospitalizado al interior del enclave, poco a poco lo fueron separando de su madre. No, hablaban pestes de acá afuera, de mi mamá. Entonces ellos fueron creando como una parte málaga del mundo exterior. Y en el minuto que a ti te dejan adentro, ¿qué le dijeron a tu mamá en particular? Que yo no quería nada de eso, que no quería saber de ellos. Me hacían mandarle cartas, que yo no los quería ver. El mismo Schaeffer daba las órdenes. Mi mamá me iba a buscar a la colonia y no me dejaban verla. El entonces jerarca de la colonia y sus colaboradores lograron romper el vínculo entre Ángelo y su mamá. El trabajo estaba hecho. Con 12 años, estaba ahora a merced de la mente criminal de Paul Schaeffer. Bueno, aquí ya estamos al interior de la Villa Baviera. A mi espalda, ahí donde se ve ese trabajador ingresando. Esa era la casa de Paul Schaeffer. Lo que hoy
es una de las principales atracciones turísticas de Villa Baviera. Es, para Ángelo, el lugar más siniestro. Y ahí la situación más compleja que te tocó vivir ahí fue la parte de abuso. ¿Cuántas veces estuviste solo con Paul Schaeffer? Muchas veces. Muchas veces. Cada lugar, cada rincón de esta casa es un crudo recuerdo. Había gente encargada que se encargaba de llevar niños. Y él elegía a quién. Por ejemplo, le gustaba un niño, ya era siempre él. Después cambiaba, así. Se obsesionaba con el niño. ¿Y así te ocurrió a ti? Así fue. Hasta hace poco, Ángelo no hablaba al respecto. Para él, no es fácil recordar, mucho menos volver a este lugar. Junto a Johan lo recorremos. Cada lugar es un recuerdo, como este salón, convertido ahora en restaurante. Bueno, hacíamos todo acá. Era como el salón central. Sí, aquí también se hacían castigos. Los golpes más que nada. Los alemanes tenían que darle una cacheta y el que no lo hacía era peor para él. Era otro castigo más que las cachetas. Electroshock, torturas. La lista de crueles castigos en la colonia Dignidad es larga. Yo llevo 25 años en el caso Colonia Dignidad. Hernán Fernández es el histórico abogado que luchó por las condenas contra Paul Schaeffer y los ex jerarcas del enclave alemán. Para él, pese al tiempo transcurrido, el caso no está zanjado. El fenómeno de Colonia Dignidad como un fenómeno criminal y sus consecuencias siguen hasta el día de hoy. El abogado se refiere en parte a lo complejo que ha resultado perseguir los bienes de la actual Villa Baviera, debido a las supuestas maniobras de los actuales líderes del enclave para ejecutar las indemnizaciones que hace casi una década la Corte Suprema ratificó que se debían pagar. Me estoy refiriendo a los nuevos jerarcas de Colonia Dignidad, a los hijos de los jerarcas que llevan el mismo apellido y que se apropiaron, y lo voy a decir muy gráficamente, del botín millonario de Colonia Dignidad, que hay nuevas estructuras de poder opresivo que abusan del sistema institucional y legal chileno. Pero, ¿cuál es el patrimonio real de Villa Baviera? Difícil saberlo. Aún hoy es uno de los secretos mejor guardados. En su época de esplendor, el enclave llegó a tener un territorio cercano a las 17.000 hectáreas. Hoy, ese terreno llegaría solo a la mitad y está subdividido en más de 190 parcelas, cada una inscrita independientemente con su rol respectivo. Al interior de allí, lo evidente salta a la vista. Un hotel, un restaurante y una serie de construcciones, todo controlado por diversas sociedades creadas a partir de los 90, cuando en el gobierno de Patricio Aylwin se le canceló la personalidad jurídica a la entonces Colonia Dignidad. Colonia Dignidad, después de la cancelación de la personalidad jurídica, no perdió ningún bien. Todo lo traspasaron fraudulentamente. Todo lo traspasaron encubriendo la realidad, porque allí no se pagaban ingresos, no se pagaban sueldos. Cerro Florido es hoy día la gran sociedad operativa de la colonia. Al alero de Cerro Florido se desarrollan todos los negocios que tienen, todos los giros, el turismo, el rubro forestal, el rubro agrícola. Winfried Hempel es excolono de la hoy Villa Baviera. Es uno de los abogados que han llevado adelante el proceso civil por el pago de las reparaciones a 11 víctimas chilenas de Colonia Dignidad. En su mayoría niños que fueron abusados por Paul Schaeffer.
Ni siquiera para él es posible hablar con certeza respecto a los bienes del enclave. El patrimonio de la excolonialidad es muy difícil de definir porque ellos llevan la contabilidad según un sistema bien arcaico hasta el día de hoy. Tiene cuentas en el extranjero, que seguramente a nombre de personas testaferros. ¿Quiénes controlan esos bienes? La pregunta resulta clave. Varias veces después de los baños nos vendaban los senos. Como estábamos como en la edad de que se nos empezaba a desarrollar el cuerpo, eso no estaba permitido. Cecilia es también víctima. Su relato grafica el sufrimiento que las mujeres, niñas en su caso, pasaban al interior de Colonia Dignidad. Vivió allí mientras su madre estaba hospitalizada al interior del enclave. Que hay muchas cosas que también uno va como bloqueando. Ella y sus 4 hermanos, uno de ellos fallecido, sufrieron en Colonia Dignidad. Hoy recuerda el relato de Danilo, justamente su hermano que murió tras intentar escapar, de Paul Schaeffer. A él lo sometieron a electroshock, o sea, lo torturaron. Y en ese tiempo nosotros no sabíamos que ahí existía la tortura. Después con los años enterarse de que habían túneles donde torturaban y mi hermano señaló y comentó lo que a él le hicieron. Igual es complicado recordarlo. Cecilia y sus hermanos son parte de las 11 víctimas que deben ser indemnizadas por los abusos sufridos. Son ellos los que cuestionan la actitud que durante el proceso judicial supuestamente han tenido quienes hoy controlan Villa Baviera. Y de repente llegaban los colonos con sus trabas. O sea, si ellos hubiesen sido víctimas o igual que nosotros hubiesen querido terminar esto hace mucho tiempo antes. Si tú sabes que no puedes a la larga evadir el pago, ¿por qué maltratas y revictimizas a las víctimas durante 9 años dilatando el pago? Derechamente es maldad. Tras el hundimiento de Villa Baviera, la batalla judicial en la persecución de sus bienes se extendió por años. El 2013 marcó un hito. Ese año, la Corte Suprema falló a favor de las víctimas. Debían ser indemnizadas con unos 1.400 millones de pesos. Para pagarlos, había una garantía: 4 predios de su territorio, que en total sumaban 3.500 hectáreas. Anteriormente, todos los bienes inmuebles de la Colonia Dignidad estaban embargados por el Fisco de Chile. El Fisco de Chile accedió a alzar ese embargo y pidió, en cambio, que se dejara, sin embargo, esas 4 parcelas, 3.500 hectáreas, sí o sí en garantía. Pero no fue sencillo cobrar esa garantía. Acusa a los actuales líderes de Villa Baviera de intentar ocultar los bienes del enclave, con los predios en garantía incluidos. Ellos traspasaron inmediatamente, dentro de una absoluta mala fe, los bienes a una nueva sociedad inmobiliaria. Y eso obviamente entrampó todo el procedimiento porque implicaba demandar ahora a otra persona jurídica. Pero ¿quiénes son los que aparentemente han puesto trabas al pago indemnizatorio? Los documentos judiciales y composiciones societarias de Villa Baviera entregan más claridad respecto a quienes la controlan. Son solo algunos los apellidos que se repiten. La Excolonia Dignidad hoy día está controlada por 4 o 5 familias que son los hijos de los ex jerarcas, cómplices y encubridores de Paul Schaeffer. Los nuevos jerarcas de Colonia Dignidad, a los hijos de los jerarcas que llevan el mismo apellido y que se apropiaron, y lo voy a decir muy gráficamente, del botín millonario de Colonia Dignidad. El 9 de junio pasado, el juzgado de letras de Parral concretó el remate de uno de los predios de Villa Baviera puestos en garantía. Las víctimas de Paul Schaeffer por fin recibirán parte de la reparación que les corresponde. Fue un remate que finalmente logró subastarse el inmueble, el primero, en prácticamente 900 millones de pesos, lo que va a cubrir una buena parte de las indemnizaciones
a que tienen derecho los chicos estos víctimas de la colonia. Yo sé que en gran parte esto no paga el daño que nosotros tuvimos, para nada, pero sí nos ayuda bastante. Para este reportaje, pedimos a los actuales líderes de Villa Baviera una entrevista, pero se nos fue negada. Solo se nos respondió a través de esta declaración. Ejercimos el derecho a defensa que nos permite la ley. Esta necesidad de defensa se debió a que los inmuebles son de toda la comunidad de los colonos, de manera que, siendo patrimonio de muchas personas, corresponde intentar protegerlo. Pese al tiempo transcurrido, pese a la apertura al turismo, impresiona constatar que al interior de Villa Baviera, mucho sigue siendo un misterio. Yo encuentro lógico que en una parte que se sufrió tanto, murió gente ahí, demasiado abuso, y se siga yendo como si nada ha pasado. Hay gente que va y no sabe a dónde va. Son quizá los ecos de un régimen autoritario y también sectario, como muchos lo llaman. Estos nuevos jerarcas están con el poder, con el dinero y con el control porque el Estado de Chile y sus autoridades se lo han permitido y se lo siguen permitiendo. Repercusiones del horror vivido por decenas de chilenos y colonos alemanes bajo el yugo de los antiguos jerarcas y de su siniestro líder, Paul Schaeffer.